Padre Celestial, venimos a ti, te buscamos y te agradecemos, Padre Santo, por todo lo que provees, por toda la abundancia que nos das, por todo, especialmente por tu precioso Hijo Jesús Cristo, Padre Santo, que nos ha armado con toda la armadura de Dios para que podamos apagar todos los dardos del maligno y el casco de salvación, que con él podemos tener una esperanza viva, Padre Santo, y, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que nuestro objetivo sea exaltarte en todo lo máximo, Padre Santo, en nombre de mi Señor y mi Dios Jesús. Gracias, amén. Ujú. Buenas tardes a todos. Este, bienvenidos a su programa La Biblia Exaltada de ecomunionbiblica.com, declarando la revelación del justo juicio de Dios alrededor del mundo. Visite nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es www.ecomunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@apacienta.com o envíenos una carta a Comunión Bíblica Electrónica P.O. Box 1393 Sharon Hill, y se deletrea SHARONHILL, Pensilvania 19079, Estados Unidos de Norteamérica. Es la hora de pasarle el micrófono al señor O para que nos deleite con la canción del día de hoy. Señor O, por favor, adelante. Buenas tardes, perdón, a todos. Sí, hoy día vamos a cantar el himno Toda gloria, alabanza y honor. Yo voy a oprimir el botón de share para que podamos ver la letra. Ok, dígame si pueden todo ver la letra. Muy bien. Sí, muy bien. Gracias. Ok. Um, ok, entonces vamos a dar gloria a Jehová. Toda gloria, alabanza y honor. Toda gloria, alabanza y honor a ti, Rey Redentor, a quien los labios de los niños ha hecho que los dulces hosanas resuenen. Tú eres el Rey de Israel, tu Hijo real de David, que en el nombre del Señor viene el Rey, el bendito. Las compañías de ángeles te alaban en lo alto, y los hombres mortales y todas las cosas creas ser repuesta. El pueblo de los hebreos con las palmas antes que tú te fueras. Nuestra oración, alabanza y himnos ante ti te presentamos. A ti ante tu pasión cantaron sus himnos de alabanza. A ti ahora alto exaltado, nuestra melodía la elevamos. Aceptaste nuestras alabanzas, acepta los helios de que traemos. Quien con todo su deleite, buen y misericordioso Rey. Amén. Amén. Mm. De nuevo, buenas tardes a todos y bienvenidos a la Biblia Exaltada, programa de comunionbiblica.com. Yo soy su anfitrión, Salvador Diego, y el día de hoy, el día del Señor, buscamos la respuesta que nos da la Biblia en diferentes temas en los que la palabra de Dios, la Biblia, tiene la última palabra en el asunto. Acompañándonos el día de hoy tenemos a nuestro querido panel de dos hablantes, el señor Eddie Ramos y a Gabriel Quispetelao. Ahora este es nuestro episodio número 16, perdón.
Así que bienvenidos de nuevo a todos los que nos escuchan en vivo y nos ven en Zoom, en YouTube y otras plataformas. El programa de hoy es titulado La soberanía de Dios. Es todo tenemos un gran programa el día de hoy, sin duda la soberanía de Dios y entonces sin dilatar más, se lo paso al señor Eddie para que comencemos. Gracias. Bueno, cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos diciendo que Dios creó todo, es sobre todo que Él creó, que nadie puede decirle a Dios qué estás haciendo, que no puedes hacer esto. Dios es supremo en todo lo que hace, todo lo que dice. Entonces, tenemos que entender que cuando leemos la Biblia, llegamos a esa conclusión, que Dios es soberano. Eso es la palabra que nosotros usamos para describir lo que entendemos de Dios. Pero la palabra soberano, para comenzar con esto, no se encuentra en la Biblia. Es una palabra que nosotros usamos para describir el hecho que entendemos que Dios puede hacer lo que Dios, todo lo que Él hace, y nadie le puede decir qué está haciendo. Entonces, por ejemplo, yo encontré un versículo en la 1909 en Job 31:28, déjeme leerlo, donde los traductores sí usaron la palabra soberano. Dice, esto también fuera, am, fuera maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Ahora, yo creo que esto es el único versículo en la Reina Valera 1909 donde esta palabra se usa. Pero esta palabra no es la palabra soberano, es la palabra que los traductores decidieron poner aquí. Esta palabra siempre se traduce en lo alto. Entonces se debe leer porque habría negado al Dios de lo alto. Ellos decidieron ponerle aquí la palabra soberano. Ahora, eso no significa que Dios no es soberano, porque sí lo es. Lo único que estoy diciendo es que la palabra soberano, no hay palabra hebrea o griega que se traduce directamente como soberano. Eso es algo que los traductores tienen que inferir y añadirlo. Entonces, para nosotros entender ah, que, que Dios es soberano, vamos a leer el libro de un versículo en Salmos 24:1. Ahí dice, de Jehová es la tierra. Eso no significa que de Jehová pertenece la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso significa que todo lo que Dios creó, particularmente en este mundo, no solamente el mundo, pero todo lo que habita el mundo, le pertenece a Dios. Eso significa que Dios puede hacer como le parezca con su creación. Y lo hace. Y nadie le puede decir que no puedes hacer esto. Entonces, la soberanía de Dios es algo bien importante de entender porque nos enseña que nosotros no podemos ponernos al mismo nivel con Dios. Tenemos que entender que Dios es supremo, que Dios es el Altísimo y nosotros todos somos su creación. Y Dios hace con su creación lo que le parece. Por ejemplo, vamos a ver Salmos 135, versículo 6. Ahí leemos, todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en las mares y en todos los abismos. Entonces Dios es soberano sobre su creación. Otra vez aquí está afirmando que Dios hace lo que Él quiera con lo que Él ha creado. Y nosotros tenemos que humillarnos ante esa verdad. En vez de ser rebeldes y tratar de ponernos a un nivel más alto de donde Dios nos ha puesto. Aquí se lo paso a Gabriel. Gracias, Eddie. Yo quería compartir otra escritura que, que obviamente, como dijo ya Eddie, no usa la palabra soberano, pero bueno, es la idea
que se presenta en esta escritura, está en Daniel capítulo 4 verso 32. Eh, Recordemos que esta sección hablaba de cuando Nabucodonosor fue echado entre las bestias y bueno, llegaría un punto cuando él tenía que reconocer que sobre los reinos de los hombres y sobre los gobiernos de reyes estaba otro superior, el Señor, ¿verdad? Que en otras escrituras se dice textualmente que Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a leer a partir del verso 32. Y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. Eh, Pienso que no hay mucho que explicar, simplemente quería compartir esta escritura. Sí, otra cosa se puede añadir, cuando hablamos de la soberanía de Dios, sobre todo lo que Él ha creado, eso no solamente se refiere a toda su creación, pero también a todo lo que Dios va a destruir en el fin del mundo. Por ejemplo, vamos a ver a 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Ahí dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Entonces también vamos a ver en Isaías 65:17. Ahí dice, porque he aquí, yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ahora, cuando Dios creó este mundo, Él ya entendía que un día Él lo iba a destruir, porque él ya supo que el hombre iba a caer en pecado, que él ya tuvo el plan de redención completo desde la fundación del mundo. Nada ocurrió fuera del entendimiento de Dios. Todo ocurrió eh, con el entendimiento de Dios y según el propósito de Dios. Entonces, el plan de salvación duró por mucho tiempo y estamos ahora en el día del juicio que estamos viviendo ahora y este tiempo también está durando por quizás 23 años según la Biblia. Entonces, al fin, Dios va a destruir el mundo, Dios va a destruir su creación, el mundo y los habitantes del mundo. Entonces, entendiendo eso también nos ayuda a entender y confirma que Dios sí es soberano sobre todo, porque Él no creó el mundo y se lo dio al ser humano para que sea, hagan lo que ellos quieran. Ellos tenían que seguir la ley de Dios, ellos tenían que seguir la palabra de Dios. Entonces no lo hicieron, cayeron en pecado y Dios determinó que iba a destruir el mundo. Entonces esto nos enseña que Dios no solamente es soberano sobre su creación o en creación, pero también es soberano en su destrucción. Muy bien explicado, señor Edith. Gracias por eso. A todos los que nos escuchan en España y alrededor del mundo, el número a llamar es el 888-969-9883. Queremos saber qué posición tiene usted acerca de esto. Es un tema, bastante importante. Solo para repasar lo que acaba de decir, señor Eddie Gabriel, sin duda,
para definir lo que ellos dijeron, aunque la palabra soberano no aparece en la versión Reina Valera 1909 o en la King James, se entiende como el poder supremo que solo Dios posee. Dios es omnipotente, el único con autoridad absoluta sobre toda su creación, incluyendo los ángeles, seres humanos y, claro, Satanás. Ningún poder terrenal, rayo gobernante actúa fuera de la voluntad permisiva de Dios, claro. Como ejemplo, podemos ir a Romanos capítulo 13 versículo 1. Este dice, ah, Romanos capítulo 13 versículo 1 nos dice: Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste, y los que resisten, ellos mismos, ganan condenación para sí, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quién pues quieres, pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, uno de los ejemplos que debemos someternos a nuestros líderes, y sobre todo, ¿por qué? Porque son este, representantes de la soberanía de Dios. Este, Otro ejemplo sería Salmo 47:2. Salmo 47, versículo 2 dice: Porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Bueno, no hay mucho que decir. Hoy sí que hemos caído en las manos de un Dios que hemos ofendido, y sí que ah, hay que temer al Todopoderoso. Este, Salmo 99:1 es otro ejemplo. Salmo 99:1 nos dice: Jehová reinó, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, conmoverás la tierra. Jehová en Sión es grande y ensalzado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y tremendo, él es santo. Son un par de ejemplos de la soberanía de Dios. Con eso se la paso, señor. Sí, yo creo que también es importante entender que el ser humano ah, muchas veces entiende que Dios es soberano sobre todo, pero honestamente creen que Dios es soberano sobre todo, menos ellos. Y eso viene de la doctrina del libre albedrío. Ellos dicen, bueno, Dios no me puede hacer algo que yo no quiera hacer. Y entonces, aunque de un lado declaran que Dios es soberano sobre su creación, del otro lado de la boca lo están negando, porque dicen que Dios no es soberano sobre yo y yo soy parte de su creación. Entonces, a mí, si creo como creen las iglesias, yo diría que a mí Dios me ha creado un poquito menor que Él. ¿Entienden? Porque yo soy mayor a toda la otra creación de Dios porque fui creado a la imagen de Dios. Entonces, conmigo, Dios no tiene que ser soberano porque yo tengo libre albedrío. Pero al leer las escrituras y a comparar todo lo que las escrituras dicen, venimos a entender que eso es incorrecto. El libre albedrío no tiene ninguna parte en nuestra salvación. Ahora, habiendo dicho eso, es importante entender que Dios, eso no significa que Dios nos hace pecar. Cuando decimos que Dios es soberano sobre todo, ah, no significa que nosotros, Él no está haciendo a nosotros pecar. Eso lo hacemos por nuestra propia naturaleza. Entonces, Dios manda o da mandamientos en su palabra que se necesitan y se requieren obediencia. Entonces, cuando nosotros no obedecemos, no es porque Dios está obrando para que nosotros
no lo obedezcamos, lo que está pasando es nuestra rebelión viene de nuestro pecado, viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la Biblia sí declara que Dios es soberano sobre los seres humanos. Por ejemplo, vamos a comenzar con Daniel 4:35. Daniel 4:35 dice, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, y ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, este pasaje es bien importante porque nos está poniendo a los seres humanos en nuestro lugar propio. No, Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros, los seres humanos, aunque fuimos creados en la semejanza de Dios, en la imagen de Dios, todavía somos parte de la creación de Dios. No somos iguales, no somos casi iguales, somos la creación de Dios y Dios obra con su creación como le parece. Esto es en salvación, o era en salvación, también es en la condenación. Si Dios dio una ley que dice que el pecado, la paga del pecado es la muerte, y todos los seres humanos pecaron, entonces Dios como juez justo puede condenar al mundo entero. Pero porque también Dios es un Dios de gracia, Él escogió y decidió tener misericordia sobre algunos, no sobre todos, porque eso es el propósito de Dios. Dios es soberano y en vez de juzgar a todo el mundo y condenaros a todos, Dios decidió o tener misericordia sobre algunos. Y eso es el tema del Evangelio de salvación, donde Dios escogió los elegidos para salvarlos y para pagar sus pecados, y el resto del mundo Dios los dejó en sus propios pecados para que lo paguen ellos mismos. Entonces, esto es otro ejemplo de la soberanía de Dios. Si pudiera agregar a eso que dijo usted, señor Eddie, solo para apoyarlo, dice en Isaías capítulo 40, de nuevo nos pone en nuestro lugar. Yo creo que empezando en versículo 10. Dice aquí el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las paridas. ¿Quién midió las aguas con su puño y aderezó los cielos con su palmo y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesos los collados? ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son reputadas como la gota de un acetre y como el orín del peso. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Y continúa, y sí que sin duda no somos nada. Si quisieran nos barre de la faz de la Ujú. tierra, pero tiene un propósito solo para dejarnos saber de a quién le pertenece la salvación y todo. Él es soberano, sin duda. Sí, en Juan capítulo 15, versículo 16, Dios también lo confirma. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces, los discípulos son un ejemplo o tipifican los hijos de Dios, los que fueron escogidos para ser salvos. En el libro de Efesios, capítulo 1, comenzando con versículo 4, Dios también habla sobre esto. Ahí dice, según nos escogió, ves aquí es la misma palabra que Dios estaba usando hablando de los discípulos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos, o podemos decir, para ser salvo, para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Eso significa según el puro afecto de la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Y esto es completamente lo opuesto de que le enseñan las iglesias que declaran el libre albedrío. Ellos declaran que fuimos salvos o fuimos hechos adoptados hijos según el puro afecto de nuestra voluntad. Y ahí la diferencia es grande. Wow, wow, sin duda, mi cacahuate de cerebro ni siquiera puede comenzar a un Dios infinito, pero sí, Él es soberano cuando viene a sus, y luego los borra a todos esos de libre albedrío cuando nos dicen en Isaías 46, empezando en versículo 46, 7, dice, echándosele sobre los hombres, llevanlo y asiéntanlo en su lugar, ahí se está y no se mueve de su sitio, danle voces y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza, tornad en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere. Solo quería compartir eso porque cada vez que lo leo, me hace sentir en realidad lo que soy, de lo más bajo que hay, porque Él es soberano. Sí, yo creo también que es importante entender que estamos hablando de la soberanía de Dios y que eso significa que Dios puede hacer lo que Dios quiere, que porque somos su creación, que nadie le puede aguantar su mano. Pero a la misma vez es importante entender que Dios no puede hacer todo lo que le parezca. Vamos a explicar. Hay un pasaje donde dice que Dios no puede mentir. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Se me perdió. Déjeme buscarlo otra vez. Aquí está. Ah, Tito capítulo 1, versículo 2. Dice, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué dice la Biblia que Dios no puede mentir? Si estamos declarando que Dios es soberano y que Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Hay una razón bien importante, porque este versículo dice que Dios no puede mentir. No dice que no quiere mentir, dice que no puede mentir. ¿Ok? Y la razón es porque entendemos que Dios ha puesto su palabra o su ley sobre todo el nombre de Dios mismo, sobre todo lo que Dios mismo es. Eso significa que Dios se sujetó a su propia palabra, o podemos decir a su propia ley. Eso lo podemos leer en Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2, en la Reina Valera 1909. No está traducida bien, pero voy a leerlo de nuevo aquí. Dice, en convoreme, en convor, wow, encorvareme al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. Ahora, cuando estudiamos el hebreo, estas palabras en el hebreo, entendemos que sí, este versículo está muy mal traducido. Cuando encontramos las palabras correctas y las traducimos correctamente, yo encontré una versión en español, la Reina Valera Gómez, que es la única que la tiene traducida correctamente. Me lo voy a leer. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre.
ve, la diferencia es grandísima. La Reina Valera 1909 dice que Dios magnificó el nombre de Él y el dicho de Él o la palabra de Él sobre todas las cosas. Pero así no está escrito originalmente en el hebreo. Por eso este verso está mal traducido en la Reina Valera. Pero realmente y correctamente dice que Dios ha magnificado la palabra de Él, y vamos a ver ahora que la palabra de Dios es la ley de Dios, por sobre todo el mismo nombre de Dios. Eso significa que Dios se puso Él mismo sujeto a la ley de Dios. Y por eso podemos confiar en la palabra de Dios y todo en lo que dice, porque las promesas de Dios, eso significa que Dios nunca cambiará según sus promesas. Porque de otro modo, si Dios puede hacer lo que Él quiera, Él puede cambiar de mente también, ¿no? Pero la palabra nos asegura que porque Dios se sujetó a su propia palabra o a su propia ley, que Dios jamás nunca cambiará en las cosas que Él nos prometió. Vamos a ver bien rápido en la Isaías capítulo 1, versículo 10. Esto es un ejemplo donde Dios nos enseña que la palabra de Dios es la ley de Dios. Ahí dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Ahora lo va a repetir de otra manera. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Entonces Dios está diciendo la misma cosa en dos formas diferentes. Oye la palabra de Dios, que es la ley de Dios. Entonces ahí Dios nos está ayudando a entender que cuando Dios magnificó la palabra de Dios o la ley de Dios sobre todo su nombre, eso nos enseña que Él mismo se sujetó a su propia ley. Por eso, cuando la ley dice que no podemos mentir, Dios se sujetó a esa ley. Y por eso leemos en Tito que Dios, que no puede mentir, prometió. Es porque Dios se sujetó a su ley. Wow, a los que están escuchando esto por primera vez estoy que sí que zumbando las orejas. Este, queremos oír qué piensa acerca de este tema. El número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Van a recibir unos direcciones para que puedan entrar a la cola y luego para que puedan entrar a las preguntas y poner su pregunta. Es un tema bastante bueno. Sin duda, estaremos un poquito en desventaja en la Reina Valera porque no lo tradujeron correctamente, pero estamos escuchando, creo que entonces la Gómez la tradujo correctamente, señor Eddie. Sí, en este caso, ese Qué versículo, cosa. Wow. yo no he verificado toda la obra de la Biblia Gómez, pero en este versículo es la única versión que encontré que fue traducida fielmente. Sí, porque en la King James Version lo tiene correcto, pero En inglés, en el, sí. en el inglés, ya. En las versiones hispanas me refiero. Muy bien. Gabriel, ¿algo quiere agregar a ello? Sí, gracias, Salvador. Me estaba pensando porque estábamos hablando también de la soberanía de Dios en la salvación y cuando, bueno, muchas personas, porque tocamos o leímos algunos versículos que hablaban de un plan de Dios, que obviamente que si comparamos todas las escrituras y leemos las muchas escrituras que Dios nos presenta, habla de que hay un plan de redención que fue diseñado en el pasado eterno, podríamos decir, ¿no? Antes del principio de los tiempos. Entonces, muchas personas suelen argumentar diciendo, oh, claro, Dios ya sabía quiénes lo iban a aceptar y creer en él, entonces eh, los escogió a ellos, pero eso es imposible porque también leemos en otras escrituras que eh, Dios presenta al ser humano como un cadáver echado ahí muerto, totalmente imposibilitado para hacer esas cosas. Eh, pero mm, quería compartir más o menos en sintonía con eso una escritura que habla
de esa elección soberana que Dios llevó y que nadie puede decir, como leímos en Daniel, nadie puede estorbar lo que Dios hizo o hace. O, bueno, muchas personas pareciera que ellos pueden en su mente tratar de estorbar los planes de Dios, pero vamos a leer lo que dice en Romanos 9, a ver, a partir, eh, bueno, lo vamos a leer a partir del verso 7 adelante, rapidito, y vamos a detenernos en algunos versículos para comentar. Dice así, Romanos 9, verso 7 adelante. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta, como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca, concibiendo de uno, de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese, le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, vamos a detenernos ahí. Entonces, muchas personas podrían decir, bueno, Dios ya conocía de antemano cómo sería la vida de Jacob, entonces lo amó a él. Más o menos en esa línea suelen argumentar las personas, pero sabemos que no es así. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Continúa la lectura. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Verso 16, vamos a seguir con la lectura. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Y bueno, podríamos detenernos aquí para comentar sobre esta palabra final que dice al que quiere endurece. Recordemos que en el caso de... Está aludiendo a Faraón en este caso específico, pero em, leemos en otra escritura, creo que al principio de Romanos, cuando Dios entrega, y dice textualmente, entrega a los hombres al pecado, y, y vemos que eso se hace más patente o más evidente en estos tiempos finales. Es como que Dios ha retirado su mano de restricción, entonces el corazón de los hombres se manifiesta mucho más el pecado se ve en una mayor medida o en un mayor grado. eh, Podríamos pensar que es porque hay muchos habitantes en el mundo o porque, bueno, las noticias corren muy rápido por la tecnología, pero es innegable que en estos tiempos finales la maldad ha aumentado. Entonces muchos pueden preguntar, bueno, si Dios es soberano, ¿por qué Dios no detiene la maldad de los hombres, o las injusticias que, bueno, los hombres muchas veces para complacer su sed de poder, obviamente vemos que se producen en sus manos muchas injusticias o se toman muchas vidas de personas. Entonces, muchas personas pueden hacerse una pregunta sincera, bueno, al ver todo esto, Dios es soberano y tiene control, ¿por qué no hace nada? O sea, nosotros entendemos que todas las cosas que suceden cumplen a un propósito de Dios, em,
pero estábamos hablando en este caso del faraón, que Dios permitió, o en ese momento no le detuvo, y Faraón mostró todo su rebeldía hacia el pueblo del Señor en ese tiempo, y finalmente Dios se glorificó en su destrucción. Pero a veces no es fácil entender cómo actúa la soberanía de Dios con, con toda la injusticia a veces que sucede en este mundo, o bueno, por qué Dios no lo detiene. Sabemos que vivimos en un tiempo especial ahora, cuando Dios está juzgando al mundo y que bueno, y Dios permite que el pecado de los hombres, en la vida de los hombres, se manifieste o sea de una manera liberada. También eh, vemos casos en el pasado. Por ejemplo, recuerdo a un rey llamado Ebimelech en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando él estaba camino a cometer un pecado, que era tomar la mujer de una mujer casada, pero dice Dios detuvo de que cometiera ese pecado. También entendemos entonces que Dios también puede restringir el pecado en la vida del ser humano. Rapiditos, antes de que comente, señor, que tenemos una mano levantada solo para recordar eso. Es- Está bien. la podemos agarrar. Sí. Evelyn, adelante. Hola, ¿me Buenos escuchan? Hola. días. Buenas. Hola, te Yo, escuchamos. hola. Yo estaba mirando Salmos 138, verso 2, y entiendo que la palabra de Dios es encima de todo lo que él ha escrito, ¿así es? Mm, la palabra de Dios, Dios se ha puesto sujeto sobre toda su palabra. Pero eso en español, en la Reina Valera, o en cualquier otra idioma hispana de la Biblia, menos en la Biblia Gómez, lo va a ver que no está traducida correctamente. Ah, Dice, um, y alabaré por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. En otras palabras, en esta versión está diciendo que Dios mismo y la palabra de Dios, Dios ha puesto o ha hecho sobre todo lo que Él creó. Y eso es verdad, pero no es lo que este versículo dice. Realmente este versículo dice que Dios ha puesto ah, todo su nombre, o la palabra de Dios sobre todo su nombre. Eso significa que Dios ha puesto la palabra de Dios, que es la ley de Dios, sobre Él mismo, porque el nombre de Dios equivale a Dios mismo. Entonces ahí entendemos que Dios se sujetó a su propia ley. Sí, ya entiendo como las leyes que está escrito en la Biblia. Pero si este verso está en la Biblia y se ve bien claro que dice que la palabra, la ley, número uno importancia, ¿por qué las iglesias no lo vio eso? Las iglesias creen en lo que ellos escriben, yo no sé cómo decirlo en español, creeds, Sí, confesiones de ellos. credos. Ya, ellos no entienden eso. Para mí se ve bien claro ese verso. Bueno, no en las otras Biblias, en las otras traducciones en inglés, no sé cómo este versículo está traducido, pero de lo que yo entiendo, sí hay iglesias que entienden que Dios es soberano, que Dios ha puesto que Dios se ha sujetado a su palabra. No sé si todos los cristianos entienden eso, pero lo que yo he encontrado es en el idioma hispano, bien pocos individuos que yo he hablado entienden esta verdad de lo que declara Salmo
138.2, porque siempre lo han leído en sus Biblias. Y en casi todas las Biblias no dice lo que realmente tiene que decir. Entonces, cuando yo le digo a ellos, usted entiende que Dios se ha sujetado a toda su palabra, ellos me miran a mí como estoy diciendo algo que no es verdad. Entonces les muestro que este versículo en español ha sido traducido incorrectamente. Y entonces le enseño cuál es la traducción correcta y lo que declara y también lo que nos enseña, que es bien importante entender. Eh, Gracias. Gracias. So, en resumen, para ver si lo entendimos correcto, señor Eddie, por ejemplo, cuando dice la palabra de Dios que Dios no permite el divorcio de ninguna manera, es porque Él no nos puede divorciar a nosotros, los elegidos, y de esa manera Él está sujeto a su propia ley también, entonces nos va a llevar hasta el cielo, hasta el paraíso, porque no podemos perder nuestra salvación gracias a eso, a que Él también está sujeto a su propia palabra. ¿Eso es correcto? Exacto. Sí, cuando Dios primeramente estableció la ley de divorcio, es porque Él lo iba a utilizar contra la nación de Israel, con quien él estaba casado espiritualmente. Escribió una carta de divorcio y la repudió. Y ahora, cuando ya cumplió con esa ley, él ya, y le preguntaron a Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús ya les explicó que solamente por esa razón permitía el divorcio, pero y ahora por ninguna razón, porque la razón inicial por la cual yo la di ya fue cumplida. Gracias. Entonces, por eso podemos estar seguros que Dios jamás divorciará a su iglesia. Creo que está en Deuteronomio, la ley esa, ¿verdad, señor? Creo que es Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado con ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y se la entregará a su mano y despedirá a su casa y salida de su casa podrá irse a casarse con otro hombre. Creo que esa es la ley que escribió Dios en orden para poder divorciar a Israel por su fornicación espiritual, ¿no es así? Sí, ¿cuál capítulo era ese que leíste? Deuterónimo 24:1. Ok. En este pasaje, ah, aunque Dios dio esta ley, es importante entender que el matrimonio, como Dios estableció el matrimonio inicialmente, nunca cambió, porque en el principio dice que el que se une con su esposa, uno se convierte con ella. Entonces, vamos a leerlo en versículo 2. Y dice, y salida de su casa, podría ir y casarse con otro hombre. Ahora Dios estableció aquí la ley del divorcio, que si un hombre ya no quiere a su esposa, escríbele una carta, mándala de tu casa, y ahora ella se va a ir a casar con otro hombre. Pero eso no significa que el primer marido que le dio la carta de divorcio ya no es marido. Eso es muy importante entender y eso lo vamos a seguir leyendo aquí. Y si la aborreciere a que este último y la escribiere carta de repudio y se la entregare a su mano y la despidiere de su casa, o si muriere el postrer hombre que la tomó para sí por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea mujer, pues después de que fue amancillada, porque es abominación delante de Jehová. Entonces, eso es importante que, aunque esta ley existía, todavía también existía la ley de las dos parejas siendo uno en los ojos de Dios. Entonces, ella fue a ser marido de otro, y si ese otro marido la despidió o si murió, ya ella no podría regresar al primer marido porque ya am, ah, tuvo relaciones con el otro marido. Y así fue amancillada delante de los ojos de Dios. Entonces, eso significa que Dios todavía está mirando al primer matrimonio como válido.
Correcto. Y pues claro, no puedo evitar acordarme, creo que es de Mateo 19, donde les dijo, por la dureza de vuestros corazones es que Dios les escribió esa ley, pero desde el principio no era así. Claro, el principio era el que los creó varón y hembra, y por eso dejarás a tu padre y a tu madre, y te unirás a tu mujer, y dejarán de ser dos y serán uno solo. ¿No es así, señores? Sí, exacto. La ley del divorcio, leemos en el libro de Isaías que Dios la utilizó para despedirse de la nación de Israel. En el versículo, en el capítulo 50, versículo 1, dice, así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con, con la cual yo la repudié. Entonces, Dios está hablando aquí de la nación de Israel. Y también hay otro versículo para afirmarlo, que Dios, ah, sí, la relación que Dios tenía con la nación de Israel era describida de varias maneras, que ellos eran hijos elegidos de Dios, pero también era de uno de esposo y de esposa. Ah, en el libro de Jeremías capítulo 3 versículo am, 14, dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Entonces aquí Dios está hablando de la nación de Israel de otra manera. Ah, entonces él tomó la ley de divorcio que él instituyó y la utilizó contra la nación de Israel por su rebeldía, Rebeldía. por su fornicación. Y eso es el versículo que usted leyó de la respuesta de Jesús, excepto que no sea por fornicación o por el pecado de Israel. De otra manera, no, ya no hay divorcio de ningún tipo permitido. Gracias por eso, señor Eddie. ¿Algo que quiera agregar a eso, Gabriel? Este es como hacemos como un paréntesis a los interesados. Hay un estudio, yo lo recomiendo porque lo leí y bueno, me pareció siempre un estudio maravilloso. Lo que Dios ha unido, escrito por el señor Camping, un libro que aborda estos temas y bueno, con lujo de detalles. Lo que Dios ha unido, así se llama, escrito por el señor Camping. Yo creo que está por ahí colgado en algún lado en la web o bueno, este, y estas cosas siempre son actuales, ¿verdad? Tema por ejemplo, ya que estamos hablando de la soberanía de Dios, si la Biblia no permite el divorcio y casarse de nuevo, eh, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, volvemos otra vez, bueno, si el hombre insiste, 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 insiste en el camino del pecado, bueno, Dios dice, bueno, como decimos en Argentina, haz lo que quieras, bueno, yo no me meto, pero bueno, atenete a las consecuencias. Yo creo que es algo así funcionaría, ¿no? Señor Eddie. Sí, Dios nos dio la ley para que nosotros obedeciéramos la ley, pero Dios ah, no nos hace seguir la ley. Eso es algo que nosotros estamos requeridos a hacernos nosotros mismos. Entonces, cuando Dios dio la ley a Adán y Eva de no comer del fruto prohibido, Dios me imagino que Dios pudiera hacerlos que no pecaran contra Él, pero los puso en un jardín y Él permitió a la serpiente entrar y probarlos, y Dios ya sabía que ellos iban a fallar ese mandamiento. Y entonces es importante entender, para regresar a la pregunta que tú hiciste antes, Gabriel, que si Dios es soberano, entonces, ¿por qué permite que cosas malas ocurran? Y es por eso mismo, es porque Dios dio la ley y Él permitió al hombre que escogiera, ¿vas a escoger obedecerme o vas a desobedecerme? Y porque el hombre, el ser humano, escogió desobedecerle, entonces las consecuencias de esa desobediencia fue que Dios maldijo al mundo. Entonces, la maldición del mundo son porque las cosas malas ocurren en este mundo. Por ejemplo, en Génesis capítulo
3, versículo 17, después de la caída del hombre, dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás tomado. Entonces Dios aquí nos está enseñando que la maldición de su creación por el pecado son porque las cosas ocurren en este mundo. Nosotros miramos al mundo y siempre nos preguntamos, bueno, si hay un Dios o si existe un Dios, entonces, ¿por qué Él está permitiendo que todas estas cosas malas pasen o ocurran? Y es porque Él nos está acordando cada y una vez que vemos algo malo ocurrir, que este mundo está bajo la maldición de Dios, que este mundo no va a permanecer, que las cosas malas que suceden en este mundo son el resultado de la decisión de nuestros padres, Adán y Eva, de desobedecer a Dios. Y la desobediencia a Dios es lo que resulta en todas las cosas malas que vemos en este mundo. Ahora, las cosas que están fuera de nuestro control, como los terremotos, los huracanes, los tornados, todo eso otra vez regresa al hecho de que Dios maldijo a este mundo y con la maldición de este mundo también viene la muerte. Tenemos una mano levantada, si es posible agarrarla, señor Eddie. Sí, Señor Osvaldo, adelante. Sí, gracias. Yo quería que si me pueden explicar el cuento en Segundo Samuel, capítulo 3 y comenzando en versículo 13, a donde dice que David que envió que, que recoge su esposa Mical en ese tiempo, yo sé que Mical tenía otro marido y después David, cuando aseguró su reino, cuando David aseguró su reino, pidió que enviara, que Mical, que ella regrese para él. So, si me puedes, y yo sé que dice que todavía son esposos. um, Quiero que si me puede explicar eso. sí, Mical, si leemos en 1 Samuel capítulo 14, versículo 49, am, que Saúl la prometió a David, él prometió dársela como esposa si David matara a ciertos cantidad de filistinos. Pero Saúl lo estaba haciendo esperando que David muriera en ese intento. Pero no, Dios estaba con David y David logró hacer lo que Saúl le pidió hacer. Entonces, en 1 Samuel 18, vemos que sí se la dio. No, perdón, que no se la dio. Vamos a leerlo del versículo 18. 1 Samuel 18. Ahí dice. Ok, y David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o quién es mi vida o familia de mi padre en Israel para ser yerno del rey? Y viendo el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había dado a David, fue dada por mujer a Adriel, a Mejolatita. Entonces, esto lo hizo el rey porque realmente odiaba a David, pero ya fue prometida a David. Entonces, David cumplió con el requisito para que ella fuera su esposa. Entonces, cuando David um, se fue hecho rey, una de las primeras cosas que él requería es que su esposa que le fue prometida se le fuera dada a ella. Entonces se fue quitada del otro esposo que tenía y fue dada a David mismo, que era el esposo primero de ella. Y, Wow. y- y oh, perdón. Y entonces eso
¿cómo podemos comparar eso con bueno, bueno, si hay comparación con el matrimonio de, um, de Dios a sus elegidos o si eso compara um, si eso compara espiritualmente con los de, de su matrimonio con Nación Israel. Yo no sé si eso, yo no sé cómo eso compara espiritualmente. Um, si me puede explicar eso. Sí, de la comparación, no estoy seguro porque no sé que lo he estudiado suficientemente para Ujú. entender eso. Pero sí entiendo que, por ejemplo, el versículo 17 de 1 Samuel 18, y dio Saúl a David, y dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer. Ah, es, Sí, entonces aquí fue prometida a David. Entonces dice, solamente que me seas hombre valiente y hagas las guerras de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, mas las manos de los filisteos será contra él. Ah, entonces el matrimonio en el tiempo de la Biblia no es como el matrimonio como hoy, que tienen que pasar por la ceremonia oficial. Parece que ya cuando fue prometida y él cumplió con la parte de él, ya se convirtió en esposa de David, aunque se le fuese dada a otra mujer, a otro hombre, perdón. Pero si leemos la cuenta cuando David fue hecho rey y mandó que su esposa fuera traída a él, yo creo que también dice que él no la conoció, am, que solamente ella vivió en la casa de él. ¿Y cuál era la cita que leímos antes que tú me dijiste? Oh, sí, era en 2 Samuel, capítulo 3. Ujú. Vamos a leer de versículo 14. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúteme ya a mi mujer, Mical, la cual yo despojé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces, aquí leemos la confirmación que David cumplió con la parte de él y en haciendo ese cumplimiento, él de- realmente se convirtió en su esposa. Aunque quizás no había ceremonia o leemos de eso, pero sí era la esposa de David. En versículo 15, entonces Isboset envió y quitóla a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Urhim. Entonces, este realmente era el segundo marido de ella. David era la primera. Déjame Ok. ver dónde dice. No sé, yo sé que yo creo que había una parte donde sí decía que cuando fue traída a David, que David no la conoció a ella. Sí, yo me Oh, acuerdo de eso. ajá, Ujú. también me acuerdo. La Ajá, dejó le puso su casa, pero nunca llegó ella. Sí, porque ya fue ah, con otro hombre. ujú. Entonces, aunque sí la trajo, no tuvo relaciones íntimas con ella. Pero a la misma vez yo puedo ver que eso puede ser un buen ejemplo, como que David era espiritualmente un ejemplo de Jesucristo. Ajá. Uno puede decir que ese es un buen ejemplo de la soberanía de Dios, porque él, él está aquí, estamos viendo que él está siguiendo su propia ley. Ese es Oh, buen. sí, exacto. Ujú. Exacto, sí. Ok, ok. Muy Y bien. gracias por eso, Muchas señor. gracias. O. Muchas gracias. Para regresar a nuestro tema, señor Eddie, entonces, Dios es soberano, Dios no solo determina a quién salva, sino también cuándo y dónde. Primero en la iglesia, durante la edad de la iglesia y en el mundo fuera de las iglesias, en la lluvia tardía.
ejemplo, el arca de Noé y la importancia del lugar elegido por Dios para la salvación. Entonces, Dios es soberano en la salvación, no solo a quién ni cuándo, pero también en dónde. ¿No es así, señor Eddie? Sí, y si leemos la cuenta del arca, vamos a ir a Génesis capítulo 6. Entonces, ah, cuando Dios comienza hablando con Noé, ah, vamos a decir, en versículo 13, dice, y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Está hablando de la humanidad. Hazte una arca de madera de gopher, harás aposentos en la arca, y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Entonces ahí comienza explicando. ah, entonces, más luego le dice que él ha encontrado a Noé y él le dice específicamente cuántas gentes van a entrar al arca. Versículo 18. Dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tenía tres, y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ocho. Entonces, aquí vemos que Dios escogió quién iba, o él determinó quién iba a ser salvo. Y esto nos afirma, o nos sigue afirmando, la soberanía de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento leemos un versículo que nos dice que Noé era un predicador de justicia. En 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Sí. Dice, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas. Ahora, entonces, históricamente podemos entender que a lo que Noé estaba construyendo esta arca, él a la misma vez estaba predicando la justicia de Dios. O podemos decir que quizás él estaba predicando el juicio venidero de Dios. Pero lo que no estaba haciendo, estaba predicando para que la gente entrara en el arca. O, ¿entienden? No, él ya entendía quién iba a ser salvo de este diluvio. Entonces el predicamento que él hizo era para advertir al mundo que venía el juicio de Dios. Entonces eso es similar a lo que nosotros estábamos haciendo antes de que Dios cerró la puerta. No estábamos intentando de salvar a nadie, pero es porque todo eso siempre estaba en las manos de Dios. Nosotros solamente estábamos predicando la ira venidera de Dios, el juicio venidero de Dios, y que la gente misma clamaran a Dios por su salvación. Pero eso sí, otra vez nos enseña que la salvación siempre estaba en la mano de Dios, siempre, cuando la puerta estaba abierta, y también el hecho de que Dios cerraría la puerta de salvación para que ya nadie más pudiera ser salvo, también afirma que Dios es soberano sobre su salvación, cuando la puerta estaba abierta y también cuando la puerta estaba cerrada o está cerrada. Un par de cosas, señores. Por ejemplo, el Noé es uno y el siete, otras 7 personas, suena como perfección el remanente que fue salvado en este tiempo. Solamente no puedo evitar hacer la conexión. Pero, por ejemplo, Dios es uno y 7 tiene que ver con perfección de todos los que el Señor decidió salvar y en eso es soberano. Pero, Exacto, sí, Noé tipifica a Jesucristo. ujú. Por ejemplo, si leemos Romanos capítulo 5, versículo 19, ah, ahí nos dice, porque como por como perdón, porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así
por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y esto no era el versículo que estaba buscando. Ah, hay un versículo que habla de la obediencia de Noé y por la obediencia de Noé. Bueno, podemos regresar al libro de Génesis para verlo. Ujú. Quizás está en Hebreos 11, solamente estaba pensando en eso. ¿Lo puede leer? Voy a buscarlo en Hebreos 11. am, vamos. Déjame leer el Génesis capítulo 7, Sí. am, versículo 1. Ahí dice, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, notemos aquí, fueron 8 que fueron salvos, pero espiritualmente Dios está asolando a Noé. Nos está enseñando, no, la palabra asolando es incorrecto. Él nos estaba haciendo enfocar a Noé. Dice, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, son 8, pero fue uno y junto con él fueron los 7. Entonces, sí, yo creo que estás correcto, que los 7 tipifican a todos los que entraron en el arca con Noé. Ya, en Hebreos, capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. No estoy seguro cómo hacer la Esa es, conexión, pero, sí, esa es ajá, también, sí. ya, Entonces ahí, como el lenguaje, si ponemos atención al lenguaje, podemos ver que Dios está enfocándose a Noé y a su casa. ajá, Y tal como entendemos que Noé puede tipificar a Cristo y su casa puede tipificar a los elegidos. perfecto. Gabriel, ¿algo que quiera agregar a eso? Es- Creo que está mute. Hola, sí, Ajá, no, siempre me olvido. Yo tengo una pregunta para Eddie, hay acá en el primer verso de Génesis 7. Dice el Señor, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Em, entonces, Dios decidió que Noé y su familia entraran al arca porque ellos eran buenos, ¿o cómo se explica esa parte, Eddie? ¿O cómo deberíamos de entender qué dice el resto de la Biblia? Oh, porque dice que aquí te ha visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, si vamos al capítulo 6, no, sí, al capítulo 6, versículo 9. Dios también describe a lo que él ve cuando vio a Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora Dios está describiendo a Noé como un varón justo. Eso significa, la palabra justo significa que él fue justificado de sus pecados. Y la palabra perfecto también nos indica que él fue hecho un hombre nuevo, que ya no era hombre pecador delante de los ojos de Dios, pero fue salvo. Y ahora, cuando Dios lo mira y mira su corazón nuevo que Dios le dio, Dios lo convirtió en un hombre perfecto. Eso es decir, sin mancha, sin pecado, en su alma renacida. Entonces, todo esto solamente pudo ser posible porque Cristo pagó por los pecados de sus elegidos, no en la cruz, pero desde la fundación del mundo. Y eso es algo bien importante que Dios ha revelado en el tiempo del fin, en su palabra, que estamos todavía entendiendo que todos los seres humanos del Antiguo Testamento antes de la cruz pudieron ser salvos tal como los seres humanos después de la cruz, porque el pago del pecado
no tomó lugar en el tiempo de la cruz en el Nuevo Testamento. Tomó lugar desde la fundación del mundo. Y hay varios versículos, pero para no salirnos de tema, déjenme leer bien rápido Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y esto es solamente uno de los versículos que nos ayuda a entender. Ah, Ahí dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo o desde la fundación del mundo. Entonces, el hecho que entendemos ya que Cristo realmente murió y pagó por los pecados de los elegidos desde la fundación del mundo y resucitó para, para que sea el primogénito desde los muertos y después creó el mundo entero. Entonces entendemos que desde el tiempo de la caída del hombre, que Dios ya podría aplicar su salvación en los corazones de cada persona que Dios escogió a salvar. Y por eso Noé, podemos entender que Noé fue uno de esas gentes por el lenguaje que Dios utiliza para describirlo, que fue justo, significa que fue justificado por sus pecados y que fue hecho perfecto. Entonces, eso significa que sus pecados fueron pagos y aplicados. Am, la muerte de Cristo fue aplicado en la vida de Noé y lo salvó. Noé fue un hombre regenerado en su alma y cuando Dios lo miró, él lo vio y dice, este hombre es perfecto porque yo lo salvé. Bendito sea Dios que es soberano y Él hace toda su voluntad. A todos los que nos escuchan en España y alrededor del mundo, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Queremos saber cuál es su posición en este tema, ya que a lo mejor es la primera vez que escuchan estas cosas y sin duda es mucha información, pero es bueno que cansar la carne para poder estar, el espíritu esté más reafirmado. En resumen, hoy sí que Dios es el supremo Rey, Señor de señores, y lo que Él dice se cumple. La salvación es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. El lugar y el tiempo y las personas que Dios salva son determinados solo por su voluntad. Y la palabra de Dios es inmutable y está por encima de cualquier ley humana. Este es un tema demasiado importante. Si puedo añadir en lo que acabas de decir, en Juan capítulo 1, yo creo que todavía no lo hemos leído. Si vamos comenzando con el versículo 12, ahí dos habla de aquellos que fueron salvos. Y luego nos explica cómo vinieron a ser salvos. Dice, más a todos los que le recibieron, dio las potestades de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Entonces, las iglesias leen este versículo y ellos paran ahí. Y ellos afirman y dicen, ¿ves? Aquí Dios nos dice que tenemos que recibirlos. Tenemos que creer en el nombre de Él y seremos hijos de Dios. Pero si leen el próximo versículo, contradice lo que ellos están declarando totalmente. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. Y la palabra engendrados entendemos que está hablando de la regeneración del individuo, la salvación. Ah, o podemos leerlo y decir, los cuales no son nacidos de nuevos de sangre. Eso significa que no importa de quién tú viniste. ah, Eso no tiene nada que ver. Y para los judíos, ellos pensaban que ellos eran hijos de Dios o hijos porque eran hijos de Abraham. Ellos pensaban que porque eran de la sangre de Abraham, que eran hijos de Dios. Pero no era así. Dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y eso se entiende como esto es la voluntad de Dios. Fuimos engendrados o fuimos renacidos no por nuestra voluntad, no por nuestro deseo, sino por la voluntad de Dios. Y Gabriel leó Romanos capítulo 9, que también dijo y reafirma que no es del que quiere ni del que corre. Y cuando la Biblia habla de corriendo, es nuestro esfuerzo. No es de nuestro esfuerzo que nos da algo para merecer la misericordia de Dios.
No, siempre era por la voluntad de Dios y solamente por la voluntad de Dios. Un tema, la soberanía de Dios es un tema central, pero desafiante, porque hoy sí que no respeta personas, sin duda, Dios es el Todopoderoso y Él va a hacer su voluntad. Este, ah, wow, ya. En Romanos capítulo 9, Gabriel acaba de, yo creo que él acaba de leer desde el versículo 18. Entonces, déjame leerlo de ahí otra vez. Dice, de manera del que quiere, tiene misericordia. Está hablando de Dios. Del que Dios quiere, Él tiene misericordia. Y al que quiere o al que Dios quiere, Él endurece. Ah, entonces, la pregunta, hay una pregunta que sigue. Pues me dirás, pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá su voluntad? En otras palabras, si Dios es soberano en quien Él salva, ¿por qué me está condenando a mí por mi pecado? Y la respuesta viene, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá al vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? Entonces, este pasaje habla seriamente sobre la soberanía de Dios, porque Dios tiene todo derecho como am, el, ah, el que hace los barros, ¿cómo se llama? El Alfarero. alfarero. Alfarero, sí, el alfarero. Él tiene todo derecho como el alfarero de hacer un vaso para un propósito y otro para otro propósito. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Dice el versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Y este versículo es importante porque acuérdese que comenzó el contexto hablando con gemelos, o hablando de gemelos, de Jacob y Esaú. Y podemos entender que ellos vinieron de la misma masa, de la misma madre, de la misma vientre. Entonces aquí Dios los está comparando con, con barro y el alfarero está tomando la misma masa, lo está dividiendo. Uno va a ser para honra y otro va a ser para deshonra ah, o para vergüenza. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, ah, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. Entonces, aquí Dios nos está asegurando que Él es soberano sobre su creación y también es soberano sobre su salvación. Y aún en el que estamos ya no a la puerta cerrada y no hay más salvación, Señor Eddie, a todos los que son creyentes verdaderos nos confiamos en su soberanía y de que Él va a cumplir lo que ha dicho, como por ejemplo en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme el propósito son llamados. Porque a Ujú. los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y continúa, hoy sí que hay que confiar en Dios con todo el corazón, con toda el alma, o sea, como es Proverbios 3 5 y 6 confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propio entendimiento. Tenemos que ver más allá, tenemos que poner los ojos en el galardón, tenemos que poner los ojos en Cristo, ya que esa es una guerra espiritual y nosotros no tenemos que pelear en ella, ¿no es así, señores? Sí, yo creo que ya hablamos de esto, pero es bien importante que la gente entiendan que cuando ellos leen la Biblia, siempre piensan que siempre hay oportunidad de ser salvo. Pero Dios estableció un tiempo donde ya eso no sería posible. Y eso también afirma que Dios es soberano sobre el tiempo que Él ya determinó que hubiera un tiempo cuando ya la salvación no sería posible. Y eso sería cuando Dios ya acabaría de salvar a su último de los elegidos. Y ya lo hizo. Y entonces cuando lo hizo, Él cerró la puerta. Pero al cerrar la puerta, eso no está preveniendo a gente
tratando de ser salvo por su propia cuenta, por su propia voluntad. Y Dios nos dice que ya cuando Él cerró la puerta, nadie más puede entrar. Eso ah, afirma la soberanía de Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13, versículo 24, ahí comienza diciendo, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y ahora va a decir cuándo. Después que el padre de familia, y esto es Dios, el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzaréis a estar fuera, y llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá, no os conozco de dónde sois. Entonces es importante entender que Dios es soberano sobre el tiempo de cuando la salvación, cuando Él estaba obrando en el día de salvación y cuando Él ya determinaría que, ok, el tiempo ya de salvación ya vino a su fin. Entonces ahora la puerta está cerrada y ahora yo estoy trayendo el juicio mismo de Dios sobre el mundo. Y eso es lo que está haciendo en este mundo ahora. Sin duda un programa que da para mucho más, pero aquí ya vamos a concluir esto. ¿Algo que quieran agregar antes de que cerremos? No, estoy Yo bien. creo, sí, quiero agregar algo porque estaba pensando, yo creo que la Biblia usa, no estoy seguro si es una traducción exacta en mi Biblia en español, pero hemos mencionado de que estamos bien en el periodo del día del juicio y es un tiempo que Dios también diseñó para sus propósitos, para probar a los que dicen ser de su pueblo y para juzgar este mundo. Yo creo que la Biblia en el Salmo 119 usa que este juicio ha sido un juicio decretado. Vamos a terminar leyendo eso y Salmo 100. 119 o 149. Es ciento, no, yo creo que es el salmo que, o se me fue el versículo, pero es el salmo que dice que los santos tienen la mano, que la espada que los santos tienen la espada en su mano y están está, decretando o llevando a cabo el juicio decretado. Yo creo que usa el lenguaje Sí, ese. eso es 149, versículo Ah, 6. 149. Gracias. A ver. Bueno, creo que quizá en otra versión lo leí, pero me pareció. Pero dice, aquí vamos a terminar leyendo porque, bueno, siempre es bueno recordar este tiempo que Dios permite en su soberanía también que estemos viviendo en el mundo. Ah, vamos a leer el Salmo 149 completo. Cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con coro. Con adufe y arpa a él canten, porque Jehová toma contentamiento con su pueblo. Hermoseará a los humildes con salud o salvación. Gozarse han los píos con gloria, cantarán sobre sus camas. Ensalzamientos de Dios modularán en sus gargantas, y espadas de dos filos habrá en sus manos, para hacer venganza en las gentes y castigo en los pueblos, para aprisionar sus reyes en grillos y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio escrito. Gloria será esta para todos sus santos. Aleluya. Me Aleluya. parece- Eso va a tener que hacer una canción, señores. Señor Oswaldo, tenemos tarea para usted aquí. Esa va a ser la que sigue.
Sí. Wow, esa está tremenda, qué buena. Gracias por eso, Ah, Gabriel. Eh, te- realmente, sabes yo tengo marcado Salmo ah, 149. Estoy tratando ajá, de hacer vamos a un ponerle poquito. un doble asterisco ahí, por favor. So, ok, muy bien, tengo la tarea. Señor Eddie, tenemos una mano levantada, si es posible, agarrarla, por favor. Sí, por supuesto. Baro Hop, adelante. Hola, mis hermanos. ¿Cómo Hola, ¿cómo está? está? Ya, Adelante. ya, puede leer de la Biblia um, Isaías. Isaías 5:7, versículo 15. Yo lo leo. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. ¿Ese es? Ah, Oh, del 5 al 7, perdón. Yo pensé que dijo 57. Del 5 al 7, ok. No, yo creo que cinco, dijo, siete, sí, 5:7. 57. ¿Cuál Ya, versículo? 15, 50. 15. Oh, 15. Ok. ¿Lo Lo quieres leo leer? así. Sí. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Wow. Ok. Y el Apocalipsis, Ok. capítulo 20, 10, versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ya, si puedo compartir mis pensamientos. Tenía una pregunta. Mis, ah, sí, ok, el Dios es bueno todo bueno. No tiene malos en el Señor, ok. Um, y no malos en eterno. Y Satanás no existe en eterno, nunca Ujú. existe en eterno, porque es creado, right, de Dios. Sí, él Es será creado destruido de por Dios. la creación. Yeah, yeah. So, y Dios es celoso, no puede compartir su hábito con malos ni con Satanás. Ujú. So, no, si no malos, no historia, ¿ok? Si no historia, no gloria a Dios, no gloria y alabanza a Dios. So, Creo que está clara su so, pregunta para que la so conteste el señor Eddie. es ¿Cuál era? creado, es creado, es necesito, ¿ok? El creado de mal o Satanás es necesito para contraste, para contraste al bueno de Dios. Um, si Bueno, no, si no malos, no es historia. Si siempre bueno, ah, todo bueno, no malos, sí, entonces yo creo que ahora entiendo lo que quiere decir. Yo creo que está diciendo que si no hubiera un, am, ah, una persona mala como Satanás, sí, que viniera contra todo lo que Dios creó que era bueno, entonces eh, parece que no hubiera Biblia, porque la Biblia está escrita para hablar sobre
todo lo que es bueno de Dios y contrastándolo con todo lo que es malo que va contra Dios. Pero la Biblia no nos dice por qué Satanás se convirtió para ser malo, especialmente en el jardín. Sabemos que estaba pensando, porque en Isaías la Biblia nos dice, pero esencialmente todo lo que sucedió en la palabra de Dios, ah, podemos entender que fue orquestado o permitido por Dios para Dios poder escribir su palabra. Entonces, Dios, sabemos que Él podría entender, ok, alguien se me está revelando que yo creé, entonces no le va a permitir que se acerquen a Adán y Eva para no hacerlos caer, para no dañar el plan y propósito eterno mío. No, Dios no escribió la Biblia así, y Dios hizo y permitió que todo sucediera exactamente como lo leemos en la Biblia por sus propósitos, para que Dios escribiera la palabra de Dios tal como lo leemos. Entonces Dios dio la ley, Dios creó todo bueno, y Dios permitió este serpiente que ya estaba en pecado a tentar a Adán y Eva. ¿Cuándo cayó en pecado Satanás y por qué? Realmente no sabemos. Como dije, solamente sabemos lo que él estaba pensando, que él quería ser como Dios, que él quería que la creación de Dios le alabara a él en vez de a Dios. Y cuando Dios permitió que lo tentaran en el jardín, él logró que el ser humano obedeciera a Satanás en vez de a Dios. Y de ahí se desarrolló las escrituras. Pero eso es desde nuestro entendimiento. Pero nunca vamos a poder entender el propósito eterno en todo lo que Dios permitió en su palabra. Gracias. Sí, Gracias gracias por por la llamar y pregunta. compartir. Con eso llegamos a la conclusión de nuestro programa del día de hoy. Solo me resta invitarlos a que chequen nuestro sitio web, que es www.comunionbiblica.com, y si desea más información escríbanos a info@apacienta.com o envíenos una carta a Comunión Bíblica Electrónica PO Box 1393 Sharon Hill, y se deletrea SHARONHILL, Pensilvania 19079, Estados Unidos de Norteamérica. Que el Señor los bendiga de acuerdo a su perfecta voluntad, y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Sir Carl, are you there? Yes, thanks, Elder. Thank you very much. We are all finished here and wrap it up. Okay, thanks. Thank you, sir.